¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos nuevamente a una nueva presentación, un nuevo video en este su canal Infonom. Desde hace ya varios años, por la gracia de Dios, y siempre lo repito, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de juntarnos a estudiar un poco las escrituras o a tocar algunos temas. No siempre son controvertidos, pero muchas veces sí lo son y es necesario tocar estos temas controvertidos. Y en esta ocasión un video de respuesta. Ustedes saben que en este canal no suelo hacer videos respuesta, porque no me gusta mucho entrar en esto de dimes y diretes. He hecho dos videos respuesta hasta donde yo recuerdo. Uno al pastor Mark Chambers, sobre la coma juanina, primera de Juan 5.7, que lo pueden ver en mi canal. Con quien después tuve la oportunidad de hablar y charlar y la verdad es que tuvimos una bonita charla y él me agradeció incluso por este video porque le incentivaba a estudiar y bueno, él quedó en hacer una video respuesta a este cuestionamiento, ¿no? de citar 1 de Juan 5.7. Así que bueno, esa fue una de los videos que hice. Otro hice sobre una declaración que dio Víctor San Vicent, diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían tomado roles. Estos roles o estos papeles los habían asumido antes del conflicto en el cielo. Y bueno, les demandé básicamente las citas, los textos prueba, ¿no? O sea, todo lo que decimos tiene que estar probado con un claro y positivo así dice Jehová, tanto de la Biblia o el Espíritu de Profecía. Y bueno, él se expresó en los comentarios, pero no hizo un video o no, por lo menos no presentó las citas en las cuales se basaba su afirmación, ¿no? Entonces, bueno, quedó como que eso fue una conclusión que él tomó. Y así básicamente hice solamente, creo que esas dos videos respuesta. Aunque tengo muchos videos citándome a mí o hablando mal de mí, pero no he visto la necesidad de hacer videos respuesta para eso porque sería básicamente eh, difundir a estas personas, ¿no? Y en este caso medité bastante en si hacer o no este video respuesta, pero bueno, llegó el momento y creo que se dieron varias cosas, he leído varias citas, varios textos, me han aparecido así como señalándome el tema y bueno, he visto la necesidad de hacer este video respuesta. En esta ocasión es un video respuesta a un video del pastor Miguel Ángel Núñez. El pastor Miguel Ángel Núñez es un pastor adventista del séptimo día, por lo menos bastante conocido en Latinoamérica, tiene varios libros. Yo me acuerdo en mis primeros años en la iglesia adventista haber leído uno que otro libro de Miguel Ángel Núñez. Entiendo que es doctor en teología, creo que es psicólogo también y bueno, tiene un currículum bastante extenso, lo pueden googlear, va a aparecer todo su currículum, donde dio clase en las universidades. No sé si seguirá dando clases todavía hasta el día de hoy, pero bueno, es un teólogo, digamos, bastante conocido, ¿no? De la iglesia adventista. La mayoría de los adventistas debe tener algún librito de Miguel Ángel Núñez en su biblioteca. Él es, no sé si es argentino chileno o chileno argentino, pero bueno, es de allá, ¿no? Es de nuestros pagos, digamos. Y él presentó un tema que se llama la depresión de Elías. Y este tema lo que trata de presentar, lo que trata de evidenciar, y yo voy a poner fragmentos de este video, voy a estar reaccionando un poco a estos. No va a ser una reacción genuina porque no es la primera vez que lo veo, obviamente, pero sí voy a estar respondiendo a su presentación, ¿no? Y ustedes lo van a ver, van a escuchar lo que él dice, y él trata de presentar que Elías, el profeta Elías, cuando mató a los sacerdotes de Baal, lo que había hecho había sido, digamos, siguiendo su propio instinto, su propio juicio, y esto no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. O sea, como que Elías actuó independientemente de Dios en, en la muerte de los sacerdotes. Ustedes van a ver que no solamente eso, sino también incluso en los sacrificios que se ofrecieron anteriormente, como que eso había sido algo independiente de Dios. ¿Por qué es importante este tema? Porque esto tiene que ver con el universalismo y también con un poco con la doctrina Dios no mata, que tiene sus líneas ahí que se tocan, ¿no? Donde se plantea de que Dios de ninguna manera tomaría una represalia contra sus enemigos, porque como Dios es amor y la justicia de Dios ni siquiera se manifiesta, sino que solamente Dios manifiesta su amor, pero la justicia no se manifiesta. Todos estos actos, digamos, donde hubo muerte involucrada,
nada de eso corría por cuenta de Dios, sino que eran todas cuestiones de hombres, ¿sí? Esto tiene que ver con la justicia del hombre en todo caso, ¿sí? Y así ustedes van a ver que lo plantea. Yo he hablado ya muchas veces acerca de este tema. La conclusión lógica a la que podemos llegar es que, bueno, David era un asesino, Elías era un asesino, en serie, en masa. Van a ver ustedes que también que Moisés era un asesino, lo van a ver ahora porque voy a estar leyendo algunos versículos. Y básicamente estas muertes no eran juicios de Dios, no eran mandados por Dios, sino que eran cuestiones de los hombres y por lo tanto, bueno, imagínense ustedes las consecuencias de estas conclusiones. Básicamente el que lee este texto y lo interpreta de esta manera, el que lo lee y el que cree esto es el que se está poniendo como más santo o mejor que ellos, ¿no? Entonces nosotros somos mejores que David, somos mejores que Moisés, somos mejores que Elías y que cuantos otros que fueron partícipes de alguna manera de lo que la Biblia llama los juicios de Dios, ¿sí? Entonces yo quiero que contrastemos estos dos puntos de vista, que saquemos nuestras conclusiones. Yo obviamente ya saqué mi conclusión, pero lo voy a compartir con ustedes para que ustedes puedan sacar su conclusión y que vean sobre todas las cosas que cuando torcemos un poquito, si yo tuerzo solamente un poquito de la palabra del Señor, ¿qué tan lejos me puede llevar de la verdad? O sea, ¿hasta qué punto puedo llegar de la verdad? Obviamente, al pastor Miguel Ángel Núñez, si llega a ver este video, queda cordial y amablemente invitado cuando quiera a su derecho a réplica, ¿no? Incluso en mi propio canal. Así que eso, sin ninguna duda, no hay ningún problema. De hecho, muchos de los que han hecho videos hablando mal de mí, varios de ellos, algunos autoproclamados pastores, le he dejado en los comentarios que cuando quieran podemos hablar cara a cara y ninguno ha accedido hasta ahora, ¿sí? De hablar cara a cara y bueno, poder intercambiar. Pero obviamente yo al hacer un video respuesta dejo abierta la puerta para que se pueda hacer un intercambio cara a cara en este espacio sobre este tema o cualquier otro, ¿sí? Ese es el espíritu por lo menos que tengo yo para compartir este tema. Vamos a ver la primera parte de esta presentación y vamos a estar comentando y contrastando a cada paso prácticamente de lo que él va diciendo. Porque si no hubiera actuado Elías como actuó, no habría terminado como terminó. Terminó de orar y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, es decir, cuando vieron el show que había iniciado Elías y que Dios actuó en función de Elías, pero por misericordia al pueblo, el pueblo se mostró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Dios se revela en la medida en que los seres humanos le permiten su revelación. Evidentemente Dios entiende el contexto de superstición en el cual está Elías y también entiende la intencionalidad de Elías. Y por amor a Elías, por amor al pueblo, Dios responde. En eso yo no tengo duda. Pero insisto, nada de esto era necesario. Bueno, como podemos ver en esta primera parte, él menciona que los sacrificios que se hicieron, ¿no?, para demostrar quién era el Dios verdadero, no eran necesarios, sino que este era un show. Este era un show montado por el profeta Elías, basado obviamente en su pecaminosidad, pero que no era algo que Dios hubiera ordenado. O sea, este duelo de sacrificios entre el profeta de Jehová y los profetas de Baal no era algo necesario. Ahora, yo quiero contrastar con lo que dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes, página 106, párrafo 1 y párrafo 2, donde ella habla de cómo fue esto de que Elías le mandó a Acab este encuentro, este duelo en el Monte Carmelo. Dice: estando delante de Acab, Elías exigió que todo Israel fuese congregado para presenciar su encuentro con los profetas de Baal y Astarte sobre el Monte Carmelo. Ordenó: envía pues ahora y júntame a todo Israel en el Monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. La orden, escuchen esto,
fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia de Jehová. Acab obedeció enseguida como si el profeta fuese el monarca y el rey un súbdito. Se mandaron veloces mensajeros a todo el reino para ordenar a la gente que se encontrase con Elías y los profetas de Baal y Astarte. Y en toda la ciudad y aldea el pueblo se preparó para congregarse a la hora señalada. Mientras viajaban hacia el lugar designado, había en el corazón de muchos presentimientos extraños. Iba a suceder algo extraordinario. De lo contrario, ¿por qué se los convocaría en el Carmelo? ¿Qué nueva calamidad iba a caer sobre el pueblo y la tierra? Bueno, pongo un poquito del contexto, ¿no?, de la cita, pero la sierva del Señor dice que esta orden fue dada por Elías, quien parecía estar en la inmediata presencia de Jehová. O sea, Elías no estaba obrando por impulso, Elías no estaba haciendo lo que en su naturaleza humana pecaminosa, su instinto barbárico salvaje le mandaba, sino que él estaba realmente en la presencia del Señor. Y justamente el rey obedeció porque fue impelido por la dignidad real con la cual Elías fue investido por el mismo Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, era el Espíritu de Dios el que guiaba al profeta Elías, no eran sus propias nociones torcidas de justicia, ¿sí?, o sus propios conceptos de religiosidad, ¿sí?, dogmáticos o fanáticos, porque después vamos a ver cómo se califica un poco, ¿no?, a lo que hizo Elías. Se lo trata de un poco de religioso fanático, lo vamos a ver a continuación. No, sino que el hombre realmente tenía el Espíritu de Jehová, ¿sí? Entonces, ya voy a abundar un poquito más en detalle, pero sigamos viendo un poco la presentación de Miguel Ángel Núñez. Y lo que viene a continuación es repugnante, horroroso. Y horroroso que algunas personas supongan que esto puede venir de Dios. Como Elías vio que su oración, entre comillas, su oración, había tenido efecto, viene un acto repugnante, un acto absolutamente fuera de lugar y no bendecido por Dios, ni propiciado por Dios. Entonces Elías les dijo, les ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. En la Reina Valera es más fuerte, la Nueva Versión Internacional un poco, porque es tan repugnante, un poco suaviza. La Reina Valera dice los degolló, es decir, tomó cuchillos y se los pasó por el cuello. Qué horrible, qué horrible, qué horroroso. Un hombre de Dios participando en un degollamiento de 450 personas que adoraban a Baal y 400 personas que adoraban a Asera. Yo suelo decir que un religioso convencido y no teniendo en cuenta a Dios en su manifestación de amor y justicia es tremendamente peligroso. Bueno, en esta parte, obviamente, que es el punto que él quiere destacar en este video, básicamente, él se horroriza de lo que sucede con los profetas de Baal y con los profetas o los profetas de Asera. Se horroriza con esto que está sucediendo, ¿no?, que Elías los mató a todos, no dejó que escapara ninguno, y él plantea que esto es algo que era totalmente innecesario. O sea, era algo que Dios no lo había mandado, que Dios no tenía nada que ver con eso, y esto tenía que ver más bien con su religiosidad fanática que tenía Elías, ¿sí? Esto es tremendo porque básicamente lo que estamos diciendo es que Elías era un fanático religioso, un asesino en serie, que vieron que Santiago dice, ¿no?, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró y no llovió durante 3 años y medio.
Esas pasiones semejantes a las nuestras que tenía supuestamente Elías, tenían que ver con el asesinato. Ustedes piensen esto por algún momento, ¿no? Por un momento nomás, mediten un poco. Puede ser que, bueno, nuestras pasiones nos lleven lejos del Señor. Si hacemos caso a nuestras pasiones, alguno quizá por el sexo, otros por amor al dinero, otros por la glotonería. Bueno, nuestras pasiones básicamente, ¿no? Pero a Elías lo llevaba lejos del Señor el deseo de sangre, o sea, de matar gente, ¿sí? Y quiero destacar un punto importante, porque vamos a mencionar a Moisés más adelante, ¿no? Moisés y Elías son dos de los únicos personajes bíblicos del Antiguo Testamento que fueron llevados al cielo. El otro fue Enoc, ¿sí? Enoc y Elías fueron llevados sin ver muerte al cielo. Ahora, me llama mucho la atención que el único pecado registrado de Moisés fue que golpeó 2 veces la roca, ¿sí? Para que saliera el agua. Ese fue el pecado que destituyó a Moisés de entrar a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, ¿sí? Y por lo cual tuvo que ver la muerte o gustar la muerte antes de ser llevado al cielo por Miguel, como lo dice la Biblia, ¿no? Por Cristo. Ahora Elías fue llevado al cielo sin ver muerte. ¿Será que el pecado de Elías de matar 850 personas fue un pecado menor que el de Moisés, que golpeó la roca? ¿Por qué no fue destituido también Elías de ir al cielo sin ver muerte? ¿Por qué no por lo menos gustó la muerte, como le pasó a Moisés? Esto es algo muy interesante a tener en cuenta. Vamos a leer lo que realmente pasó. Yo voy a contrastar siempre con el espíritu de profecía, aunque voy a estar leyendo textos bíblicos al final. Voy a contrastar con lo que dice el espíritu de profecía. Y la sierva del Señor dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 315, párrafo 1, después lo siguiente también es de la misma cita. Dice: la gente que estaba sobre el monte se postra llena de terror y asombro ante el Dios invisible. No pueden mirar el brillante fuego consumidor enviado desde el cielo. Temen que serán consumidos en su apostasía y sus pecados. Y gritan a una voz, lo cual resuena en la montaña y repercute en la llanura con terrible claridad. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por fin Israel despierta, desengañado. Ven su pecado y cuán grandemente han deshonrado a Dios. Se despierta su ira contra los profetas de Baal. Con terror, Acab y los sacerdotes de Baal presencian la exhibición maravillosa del poder de Jehová. Nuevamente se oye la voz de Elías en una orden sorprendente dirigida al pueblo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. El pueblo está listo para obedecer su palabra. Se apoderan de los profetas falsos que le habían engañado y los llevan al arroyo de Sisón. Y allí, con su propia mano, Elías da muerte a estos sacerdotes idólatras. Fíjense qué interesante. Acá no se omite ningún detalle. La sierva del Señor dice claramente que fue Elías el que les dio muerte a estos sacerdotes, uno por uno, a los 850. Pero ahora Elena G. White va a agregar una cosa más. Ella no dice lo que dice el pastor Núñez, de que esto fue una locura de Elías, que fue un desenfreno siguiendo sus propias pasiones pecaminosas, de religioso fanático y peligroso, porque de hecho lo cataloga de peligroso, diciendo un religioso convencido es tremendamente peligroso, o sea que Elías era una persona peligrosa, porque lo que no le gustaba a Elías sacaba el cuchillo y lo ajusticiaba. Elena de White va a decir otra cosa sobre lo que pasó. Ella dice así en la misma cita: los juicios de Dios han sido ejecutados sobre los sacerdotes falsos, y el pueblo ha confesado sus pecados y reconocido al Dios de sus padres. Y ahora iba a retirarse la agostadora maldición de Dios, y él renovaría su bendición sobre su pueblo y refrescaría otra vez la tierra con rocío y lluvia. Fíjense cómo empieza la cita: los juicios no de Elías, no del pueblo, no de los que eran supersticiosos, sino los juicios de Dios han sido ejecutados sobre los sacerdotes falsos. Y ahora fíjense cómo sigue. Elías se dirige a Acab: sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Mientras Acab se levantó para comer, Elías subió del terrible sacrificio para ir a la cumbre del monte Carmelo a fin de orar. Y fíjense lo que va a decir: su obra de matar a los sacerdotes paganos no lo había incapacitado para el solemne ejercicio de la oración. Había cumplido la voluntad de Dios.
Lo leo de vuelta. Había cumplido la voluntad de Dios. Voy a remarcar estas dos frases que aparecen en estas citas. Los juicios de Dios habían sido ejecutados sobre los sacerdotes falsos y Elías había cumplido la voluntad de Dios, y ese trabajo de matar a los sacerdotes no lo incapacitaba para el solemne acto de la oración. Nada que ver con lo que dice Miguel Ángel Núñez. Nada que ver. Yo voy a dar por sentado, obviamente siempre hay que pensar lo mejor, que él no leyó esto. Yo dudo que no haya leído esto, pero la única explicación es que no leyó esto, o por ahí ya directamente no considera el espíritu profecía como inspirado por Dios, ¿no? Pero bueno, yo me quedo obviamente con esta interpretación. De hecho, la Biblia habla de que nosotros vamos a recibir el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista tenía el espíritu y el poder de Elías. Nosotros vamos a predicar con ese espíritu y poder. Y con esto no quiero que nadie malinterprete, porque yo sé que hay personas malintencionadas que pueden malinterpretar esto, ¿no? La pena de muerte en la Biblia solamente está en el contexto de la teocracia. Y la teocracia, lejos de lo que muchos creen, ¿no?, que fue durante solamente las primeras instancias del pueblo de Israel hasta que fueron dispersados, la teocracia terminó cuando el pueblo de Israel le dijo delante de Cristo, de la cruz de Cristo, dijo: ya no queremos que reine este, ¿no? Nuestro rey es el César. En ese momento en que rechazaron a Cristo como rey de Israel, que es el que había reinado o había intentado por lo menos reinar sobre Israel, porque Israel vivía en constante apostasía, ya no iba a ser más el rey de Israel. Ellos lo rechazaron en la cruz del Calvario, y ahí se terminó para siempre esa pena de muerte, que solamente podía ser administrada por un gobierno teocrático, es decir, aquellos que eran dirigidos por Dios por la voz de un profeta de manera directa, porque Dios es el único que tiene derecho de dar la vida y de quitarla, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que los que predicamos hoy con el espíritu del poder de Elías vamos a salir a matar gente, pero sí que vamos a salir a confrontar las mentiras o los engaños, y tenemos que hacerlo de manera directa, como lo hacía Juan el Bautista, como lo hacía Elías. Entonces, ¿qué dice la sierva del Señor sobre esto? No fue un acto de Elías, sino que fue realmente un juicio de Dios. Me limito a decir lo que dice la cita del Espíritu y Profecía, ¿no? Pero sigamos mirando. No necesitaba hacer eso Elías. Porque de hecho esas personas que adoraban a Baal, como eran supersticiosos, el fuego del cielo era suficiente para convencerse ellos también de que Dios era Dios. Pero como Elías necesitaba show, él lo necesitaba, y el pueblo, y quería darles pan y circo al pueblo, y quería provocar miedo, lo que es horrible, porque Dios no necesita que le teman, Dios necesita que le amen. Y hay una tremenda diferencia entre tener terror por Dios y amar a Dios. Hizo todo lo que hizo. Bueno, como vemos, él menciona de que la muerte de los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Asera era absolutamente innecesario, era parte del show que había montado Elías. Lo necesitaba él en su orgullo personal o en su fanatismo personal, pero que no era necesario porque los mismos sacerdotes se hubieran convencido al ver el fuego que descendía del cielo, porque ellos eran supersticiosos. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía sobre este punto? Profetas y Reyes, página 113, párrafo 2, dice así: los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Sin embargo, aún en su derrota, escuchen esto, y en presencia de la gloria divina, porque ese fuego no era del diablo, presten atención a esto, ese fuego venía de Dios, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. ¿Qué dice ahí? Rehusaron arrepentirse de su mal proceder. O sea, ellos viendo que estaban equivocados, viendo que ellos engañaron al pueblo, ellos no querían arrepentirse. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Y escuchen lo que va a decir ahora la sierva del Señor. Esto no lo dice Emanuel, que Emanuel no conoce a Dios, porque Emanuel le gusta matar gente y cosas por el estilo, porque eso me lo viven diciendo a mí. Sí, que Emanuel no conoce el carácter de Dios y no ama a Dios, y por eso Emanuel, está bien, Emanuel todo lo que ustedes quieran, pero fíjense lo que dice la sierva del Señor.
demostraron así que merecían ser destruidos. ¿Qué dice? Demostraron así que merecían ser destruidos, a fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal. El Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. La ira del pueblo ya había sido despertada contra los caudillos de la transgresión, y cuando Elías dio la orden, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno, el pueblo estuvo listo para obedecer. Se apoderó de los sacerdotes, los llevó al arroyo de Sisón, y allí, antes que terminara el día que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida a uno solo. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Esta gente no se iba a arrepentir por el fuego, y como Dios conoce los corazones y sabe quién ha atravesado la línea de la gracia, porque el tiempo de gracia personal se nos puede terminar también, es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, Dios sabe quién ya transgredió de tal modo que no puede volver y que no se puede arrepentir, y Dios en su sabiduría y en su justicia determinó que para salvar al pueblo de Israel de seguir cometiendo idolatría, esos hombres merecían, después de haber contemplado la gloria divina, merecían ser destruidos, e indicó a Elías que destruyera a esos profetas. Elías no era un loco, hermanos. Elías no era un loco desquiciado, un fanático religioso que andaba por ahí matando a todo el que no le gustaba, en absoluto. Y el hecho de que Dios haya indicado eso no significa que a Dios le agradara, o que fuera un espectáculo agradable de ninguna manera, ni que a Elías hubiese disfrutado hacer eso, en absoluto. Probablemente es lo más desagradable que le haya tocado a Elías hacer, pero Elías cumplió la voluntad de Dios, como lo dice la cita anterior que leímos. Elías no estaba desobedeciendo a Dios con eso, Elías no estaba cometiendo asesinato, estaba ejecutando un juicio que Dios había dictaminado. Hermanos, un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, nosotros no podemos saber hasta dónde vamos a llegar a torcer las escrituras para mantener una idea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos quedemos acá, si tomamos esta postura y nos quedemos acá sin argumento y veamos que realmente Dios ordenó eso, después vamos a decir, entonces Dios es un asesino, no merece adoración, que es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que nosotros lleguemos a la conclusión de que si Dios tiene derecho a quitar la vida, entonces Dios es un asesino y no merece adoración. Que de hecho hay movimientos y hay grupos que andan por ahí diciendo que Jehová es un demonio, que es Satanás y que se gozaba en el olor de la carne y cosas por el estilo. Tonterías, pero que Satanás utiliza para sembrar la duda a los incautos, hermano. Pero si nosotros nos sometemos al Señor y confiamos en Él y en su palabra, y después voy a estar leyendo unos versículos también para que entendamos la magnitud de la situación, ¿sí? Porque acá el pastor Miguel Ángel Núñez se compadece de los sacerdotes de Baal y de Acera, se compadece de ellos. Y cuidado, cuidado, no lo digo por Miguel Ángel, o también si lo quiere tomar, o para cualquier otro, cuidado con compadecernos de Satanás, cuidado con eso, porque si hay algo que el Satanás quiere y el movimiento satanista hace, es compadecerse de Satanás. Satanás es el mártir de la historia, y Dios es el malo. Eso es lo que Él quiere que nosotros creamos. Tengamos cuidado con eso. Escuchemos la última parte de la presentación de Miguel Ángel. Y yo no quiero juzgar más a Elías, aunque estoy siendo muy fuerte con él, porque también corresponde a una época, a una era. Pero yo creo fundamentalmente que hoy día algunos fundamentalistas cristianos no degollan a algunos porque simplemente en los países occidentales eso es un asesinato. Pero si pudieran hacerlo, lo harían, tristemente. Luego Elías le dice a Acab, sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Acab subió a comer, habla de subir porque tiene que ir a Jerusalén. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y aquí empieza a observarse un pequeño cambio en Elías. Porque empieza a actuar de una manera un poco más humilde.
Y lo que yo siento desde la salud emocional es que tú no puedes degollar a 850 personas sin que te impacte. Y de alguna manera eso empieza a hacer mella en Elías, porque tiene conciencia y porque de alguna manera se da cuenta que eso no debería haberlo hecho, pero bueno, ya lo hizo ya. Bueno, Miguel Ángel dice, yo no quiero juzgar, pero se da cuenta de que sí, ya juzgó, ¿sí?, estas acciones de Elías. Y luego dice que cuando Elías va a orar, eh, se siente un poco más humilde porque se da cuenta de que cometió un error. Yo le voy a dar la derecha en cierta medida a Miguel Ángel de que evidentemente su cambio de estado de ánimo se debe en gran medida probablemente a ese acto de matar a los 850 sacerdotes, pero no porque él haya pecado y no porque él haya hecho mal, porque si él hubiera pecado, básicamente Dios le estaría incitando a pecar, ¿sí? Que es lo que pasó, por ejemplo, con el profeta Samuel y el rey Saúl. ¿Sí? El profeta Samuel le dice de parte de Jehová a Saúl: ve y mata a todos. El rey Saúl no mata a todos, perdona a algunos, y entonces lo ponen en una disyuntiva. Si mataba a todos pecaba, y si no mataba a todos también pecaba, ¿sí? Ese es el juego en el que quiere hacernos meter Satanás. Y el profeta Samuel es muy directo. Fue allá, mató al rey de Agag y le dijo: mire, mejor que los sacrificios y las ofrendas es la obediencia. O sea, la obediencia de Saúl era lo que a Dios le agradaba. Y en ese caso la obediencia implicaba terminar con un pueblo al cual Dios había perdonado, no sé si 300 o 400 años. El mismo pecado que se lo venía perdonando y en el cual se cometían atrocidades constantemente. Elías, obviamente que se pudo haber sensibilizado por esta situación y se pudo haber hasta incluso deprimido por esta situación y todo lo que conlleva, ¿no?, contemplar ese espectáculo, pero no fue por un pecado. De hecho, lo leímos recién, ¿sí? Voy a poner nuevamente el fragmento de la cita. Dice que Elías se fue del monte Carmelo para orar, ¿sí? Su obra de matar a los sacerdotes paganos no lo había incapacitado para el solemne ejercicio de la oración, había cumplido la voluntad de Dios, ¿sí? Esta cita nos dice que él, si estaba deprimido por eso que había hecho, no por haber desobedecido al Señor, no porque él pensara de que cometió un error con eso, porque evidentemente, por lo que nos dice la Biblia, el Espíritu de Profecía, él no había cometido un error con eso. Y fíjense lo que dice esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, agregando a lo que sucedió con Elías. Durante el día, Elías había pasado por momentos de gran agitación y trabajo, pero el Espíritu del Señor vino sobre él porque había sido obediente. Nuevamente, para contrarrestar a lo que dice Miguel Ángel Núñez de que él había pecado al matar a los profetas, el N.G. White dice que había sido obediente y había hecho la voluntad divina al ejecutar a los sacerdotes idólatras. ¿Cómo había hecho Elías? Había hecho la voluntad de Dios. Y fíjense lo que va a decir. Algunos estarán listos para decir qué hombre duro y cruel debe haber sido Elías. Bueno, yo lamento, pero Miguel Ángel Núñez está diciendo eso. Hay algunos, dice Elena, que estarían listos para decir que Elías era un hombre cruel y duro. Y Elías no era un hombre cruel y duro. Probablemente tenía su carácter firme, no era una persona decidida, una persona entusiasta para cumplir la voluntad del Señor, pero le tocó una época de tremenda apostasía donde tuvo que hacer cosas tremendas porque Dios se lo mandó, pero él fue obediente. Y fíjense cómo termina Elena G. White su reflexión. Cualquiera que defienda el honor de Dios a cualquier riesgo atraerá sobre sí censura y condenación por parte de un grupo grande. ¿Qué hizo Elías? Elías defendió el honor de Dios a cualquier riesgo y obviamente trae censura sobre sí. Hay un pastor adventista ahora que está criticando a Elías y censurando a Elías por defender el honor de Dios. Así que podemos ver en estas pocas citas que lo que presenta el pastor Núñez realmente es todo lo contrario de lo que decía el Espíritu de Profecía y de lo que entendíamos históricamente en la Biblia. La Biblia siempre la recibíamos como que eran hombres de Dios que obraban siendo inspirados por Dios, y cuando era un pecado, claramente la Biblia decía, ¿no?, en esto pecó fulano porque hizo tal y tal cosa, o venía un profeta y lo reprendía, como el caso de David, que tomó la mujer de Urías. Nadie cree que eso fue un acto inspirado por Dios, pero en el caso de la muerte de Goliat, nadie duda de que ese fue un caso inspirado por Dios, de que vino el Espíritu de Jehová sobre David y David enfrentó a Goliat, y nadie duda que
los miles que mató Sansón fueron guiados por Dios para la liberación de Israel, ¿sí? Pero con esta visión, con este punto de vista de que Dios no ejecuta nunca sus juicios y que Dios solamente está solamente para tener misericordia, que es una visión sesgada porque el mismo Dios se presenta a sí mismo como alguien que ama hacer misericordia, pero que de ninguna manera dará por inocente al malvado. O sea, no es que se va a quedar sentado mirando cómo le insultan en su rostro. Dios no va a hacer eso, ¿sí? De hecho, lo tenemos claramente registrado a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Pero esta visión sesgada de poner a un Dios solo misericordioso y nada justo y que no aplica su justicia de ninguna manera, bueno, llegamos a estas conclusiones. Elías era un asesino, David era un asesino, y vamos a ver ahora también que Moisés era un asesino. Vamos a leer en Números, capítulo 25. Este pasaje lo traigo a colación, bueno, por dos aspectos. Uno por el tema de los juicios de Dios y otro para que veamos y entendamos quién era Baal. ¿Quién era Baal? ¿Sí? ¿Por qué Dios decidió que había que dar muerte a esos 400 sacerdotes de Baal y a esos 450 sacerdotes de Baal y a esos 400 sacerdotes de Asera? ¿Quién era Baal y en qué consistía el culto a Baal? Para eso vamos a leer un par de versículos. Uno de ellos se encuentra en Números capítulo 25, que habla acerca de Israel, ¿no? Yendo por su camino hacia Canaán, atravesando otras naciones, entre las cuales estaban los moabitas, y conocemos la historia, ¿no? del profeta Balaam, de cómo no podía maldecir a Israel y tramó un engaño, ¿no? para hacer pecar a Israel. Y ese pecado consistía en adorar a Baal peor, ¿sí? Que era una manifestación de Baal. Habían diferentes tipos de Baal, pero era el mismo Dios antagonista con Jehová, ¿no? Que es el mismo Baal que adoraban estos profetas de Baal de Israel. Entonces, Números 25:1 dice: habitó Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esto es interesante. Las hijas de los moabitas incitaron al pueblo y fueron allá, israelitas, dice que no solamente inclinarse a sus dioses, sino a fornicar, porque parte del culto a Baal tenía que ver con la fornicación, sino también a participar de sus sacrificios y a comer de sus sacrificios, a comer con ellos. Acá dice comer con ellos, pero podemos ver que es comer de sus sacrificios, ¿sí? No menciona más detalles en este pasaje, pero podemos ver en qué consistían los sacrificios que hacían los sacerdotes de Baal. Entonces en el verso 3 dice: se acercó el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira y el furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés, otro loco, desquiciado, asesino igual que Elías. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se hayan juntado a Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, que estaban llorando a la puerta del tabernáculo de la congregación, y la vio Finés. Presten atención a este Finés, ¿sí? Porque va a aparecer de vuelta en el texto que vamos a leer más adelante. Lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24.000, muchos más de los que mató Elías en ese momento. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí, yo establezco mi pacto con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Fíjense qué tremendo esto, hermanos. Si nosotros aceptamos esta visión retorcida del profeta Elías, tenemos que aceptar lo mismo aquí. Y aquí el loco no solamente es Moisés, sino que también es Jehová, que premia o distingue a Finés por haber consumado la justicia del Señor. No que estas cosas le fueran agradables ni a Moisés, ni a Finés, ni a
creyentes de corazón, a ninguno de ellos le era agradable eso, pero tenían que hacerlo para poder limpiar a Israel, para que el pecado no se apoderara de absolutamente todo y terminaran muriendo absolutamente todos, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos parte de la historia de cuando Israel empieza a coquetear con Baal, ¿sí? Esta es una de las primeras veces que Baal aparece en la congregación de Israel. Y ahora vamos a ver que hay un salmo en la Biblia que da detalles sobre cómo era el culto de Baal. Porque Núñez se compadece de los sacerdotes de Baal. Pero ¿por qué no explica Núñez qué hacían los sacerdotes de Baal? ¿Cuál era el culto que practicaban en Israel? ¿Cómo se llevaban a cabo esos sacrificios? Esto lo vamos a leer en el Salmo 106, 28, ¿sí? Habla de todo el periplo del pueblo de Israel, de todas sus apostasías. Y ahí en el versículo 28 se menciona la apostasía de Baal Peor, ¿sí? Y dice, se unieron también a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Presten atención a esto. Nosotros leímos en Números que ellos se inclinaron ante Baal y comieron con ellos. Pero no dice que comieron, acá dice que comieron los sacrificios de los muertos. Y uno dirá, bueno, ¿cuáles eran los sacrificios? ¿Habrá sido un becerro? ¿Habrá sido una vaca? Vamos a seguir leyendo. Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desató entre ellos mortandad. Entonces se levantó Finés. Y fíjense lo que va a decir sobre Finés. E hizo juicio. No era la voluntad de Finés, él no estaba haciendo su propia voluntad, no era un loco fanático religioso que mataba al que pensaba distinto. No, estaba cumpliendo un juicio del Señor. Dice, y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia. ¿Recuerdan esa frase? Le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Lo que hizo Finés no fue por obras, fue por fe. Fue por fe en el Señor. Tremendo, hermano. Le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron que el espíritu de Moisés se rebelase, haciéndoles hablar precipitadamente con sus labios. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Esto ya cuando están introducidos en la tierra prometida, ¿no? Que de ahí viene la inclusión de Baal por parte de Israel, de sus naciones vecinas. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. O sea, ellos tenían que destruir a esas naciones y dijeron, no las vamos a destruir, nos vamos a mezclar con ellos. ¿Quién obedeció? ¿Quién fue obediente? ¿Elías o Israel? ¿Quién fue el que cumplió la voluntad del Señor? Entonces dice en el versículo 36, y sirvieron a sus ídolos, los cuales le fueron por lazo, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con la sangre. Qué tremendo, hermanos. Núñez se compadece de los 850 sacerdotes que murieron ese día, como un juicio de parte de Dios, pero no se compadece de los miles y miles y miles, probablemente decenas de miles de niños que fueron sacrificados por esos miserables asesinos cobardes. Porque ni siquiera estamos hablando de gente de guerra que va al campo de batalla allá y se trenza con su enemigo siguiendo sus pasiones, pero que bueno, por lo menos va de igual a igual, cara a cara. No, era gente que se gozaba en ver sufrir a bebés recién nacidos, entregados a la llama o atravesados con cuchillos para satisfacer a esos dioses crueles a los que ellos adoraban. ¿Por qué Núñez no se compadece de esos miles y miles de niños que morían inocentes, derramando sangre inocente en Israel? ¿Por qué no se compadece de ellos? Núñez se horroriza con lo que hizo Elías, pero no se horroriza con lo que hacían los sacerdotes, que eran 900 asesinos a sueldo trabajando día y noche para satisfacer a un Dios sediento de sangre humana. ¿Por qué no se compadece de esos niños también? Ese era el Dios al que adoraban estos profetas, estos sacerdotes de Baal y estos sacerdotes de Acera. Con esas muertes se terminó un genocidio que se estaba llevando a cabo en ese lugar con los hijos de Israel, porque si había algo que Satanás quería con Israel era exterminarlos.
Si Israel no fue exterminado del todo, si no fue raído del todo, fue por estos actos de justicia que preservaron a un remanente en el pueblo de Israel. Por eso es que hoy todavía tenemos la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la historia de Esther, que fue mucho tiempo después de la época de Saúl. Naamán, que era el que quería exterminar a los judíos, era Naamán agageo. Ese agageo es porque era descendiente de ese rey Agag, a quien Saúl quería perdonarle la vida. Si Saúl hubiera perdonado la vida a Agag, no hubiese habido un Naamán agageo, hubiese habido cientos o miles de agageos queriendo destruir al pueblo judío. Dios sabe por qué hace las cosas. Si Dios determinó que una nación llegó al colmo o que una persona ya no tiene oportunidad de arrepentirse, ¿quiénes somos nosotros para juzgar esas cosas? Entonces, hermanos, esto es para considerar, esto es para tener en cuenta, esto es para que abramos nuestros ojos. Queda abierta mi invitación, tanto para Núñez o para quien quiera tratar estos temas, ¿sí? Si es que hay una réplica, ¿sí? O algo por el estilo. Pero mi llamado de atención, no solamente para él, sino para todos aquellos que vean este video, no se dejen engañar por vanos sentimentalismos. No se dejen engañar por alguien que tuerza las escrituras. Si la Biblia dice Jehová hizo esto, Jehová lo hizo. Fue parte de los designios de Dios. No que a Dios le agradara, porque no siempre Dios hace lo que a él le agrada, hace lo que es necesario, ¿sí? Muchas veces para preservar. Pero no es que a Dios le agrada la muerte del que muere, a Dios no le agrada la muerte del que muere, a Dios no le agrada, no le agradaba que su hijo pasara hambre en esta tierra, a Dios no le agradaba que Jesús muriera en la cruz. Eso no es algo que a Dios le agrada y que Dios dice, ¡ay, qué bonito eso! No, pero era parte de sus designios, parte de su voluntad, parte de su justicia, de su misericordia, de todo lo que Él es, en definitiva. Él lo expresa de manera clara. No pongamos, hermanos, en duda jamás un pasaje de la Biblia simplemente porque nosotros no entendemos el porqué. Puede que nosotros no entendamos el porqué, pero tenemos que poner confianza en las Escrituras de manera implícita, ¿sí? Y Dios nos va a ir revelando con el paso del tiempo por qué sus designios fueron de tal o de cual manera. Conclusión de este video, queridos hermanos, queridos amigos: Elías no era un loco, Elías no era un asesino en serie, Elías cumplió la voluntad del Señor, le faltó confianza en el Señor cuando fue amenazado de muerte, ¿sí? Probablemente fue traumado también por ese acto que él tuvo que llevar a cabo y presenciar, que no es para nada agradable, pero él no desobedeció a Dios, él no siguió sus propios deseos y fue llevado al cielo sin ver muerte, como testimonio de un hombre obediente, de un hombre que, aunque estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, él se sometía al Señor, ¿sí? Se aferraba al Señor y quería fielmente cumplir la voluntad del Señor. Así que espero que nosotros podamos aprender de las lecciones del profeta Elías, que cuando tuvo que enfrentar una apostasía generalizada, por más que todo el mundo diga lo contrario, mantenernos firmes de parte del Señor, ¿sí? Así que bueno, esto es todo por este video, espero que les haya sido de bendición. Yo sé que van a haber comentarios, así que por favor déjenme todos sus comentarios acá abajo en este video. Si les gustó, denle a like, suscríbanse y compartan este video con sus amigos, y Dios mediante nos estaremos encontrando en un próximo video.